Bienvenidos a este seminario web. Hoy vamos a introducirles los indicadores de eficiencia energética. Vamos a empezar con un ejemplo de un indicador ampliamente utilizado, la intensidad energética. En la figura podemos ver las diferentes tendencias de intensidad energética para distintas regiones desde los años 80. Esta figura proporciona mucha información y destaca, por ejemplo, la impresionante reducción de la intensidad energética en la región china. A veces se utiliza la intensidad energética como un indicador de la eficiencia energética de un país y esto puede conducir a error. Este indicador es de un nivel demasiado elevado e incluye diferentes factores además de la eficiencia real. Por ejemplo, la estructura de una economía, es decir, qué tipo de actividades son más o menos importantes en el país. En resumen, para estudiar la eficiencia necesitamos datos más detallados. Utilizando datos más detallados, como los recopilados por la Agencia Internacional de la Energía, AIE, es posible estudiar las tendencias de la eficiencia más en profundidad. Esta figura muestra los resultados de la descomposición que divide el consumo energético en tres factores distintos. Por un lado, la actividad, por ejemplo, cambios en la población o en el Producto Interior Bruto. Por otro lado, cambios en la estructura, por ejemplo, cambios de una economía basada en la industria a una economía basada en los servicios, donde estos últimos tienen una intensidad energética mucho menor. Y, finalmente, el efecto de la eficiencia, por ejemplo, el uso de equipos más eficientes. Para continuar, es importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de eficiencia energética. Voy a hacerles algunas preguntas y les daré un tiempo de reflexión antes de contestar. Por ejemplo, ¿reemplazar las bombillas incandescentes por LED puede considerarse una mejora en materia de eficiencia energética? Sí, porque estaríamos consumiendo menos para ofrecer el mismo servicio. Un segundo ejemplo. ¿Producir más cemento consumiendo la misma cantidad de energía puede considerarse una mejora de eficiencia energética? Efectivamente, ya que estaríamos consumiendo la misma cantidad de energía, pero ofreciendo más servicio. Veamos otros dos ejemplos. Consumir menos energía debido a un cambio en el servicio, por ejemplo, debido a una reestructuración económica donde se pasa a industrias o servicios menos intensivos energéticamente, ¿puede considerarse una mejora en eficiencia energética? No, no se considera una mejora en eficiencia energética. Es cierto que la economía consumirá menos energía, pero esto no se deberá a una mejora en la eficiencia energética. Veamos el último ejemplo. Consumir menos energía, pero ofrecer menos servicio, por ejemplo, desplazarse a pie o en bicicleta y no en coche, ¿puede considerarse una mejora en eficiencia energética? Aunque es cierto que se llegará al mismo sitio consumiendo menos energía, no llegaremos con la misma facilidad o confort. Por lo tanto, no es el mismo servicio y no puede considerarse una mejora de la eficiencia. Ahora que ya se ha definido qué es y qué no es eficiencia energética, vamos a ver por qué es importante desarrollar indicadores de eficiencia energética, qué información podemos obtener de los balances energéticos nacionales, qué datos adicionales se necesitan para estudiar la eficiencia energética y cómo podemos recolectar estos datos. Vamos con la primera parte. ¿Por qué es importante la eficiencia energética y por qué necesitamos indicadores de eficiencia energética para estudiarla? La importancia de la eficiencia energética no se limita a los ahorros energéticos y a las menores emisiones de gases de efecto invernadero, sino que abarca desde los beneficios medioambientales, sociales y de salud hasta las mejoras económicas y de seguridad energética. Es lo que podemos observar en esta flor de la eficiencia energética, donde se muestran algunos de los beneficios de las mejoras en eficiencia energética. Como hemos comentado, uno de los primeros beneficios visibles de las mejoras de eficiencia energética es que contribuyen a mantener bajos los niveles de consumo energético, reduciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero. Como se muestra en este gráfico, las mejoras en eficiencia entre 2000 y 2015 permitieron ahorrar 19 exajulios, una cantidad mayor al consumo energético de Japón durante un año. La figura también muestra que estos ahorros energéticos evitaron la emisión de 1,6 gigatoneladas de CO2. Por otra parte, la eficiencia energética reduce gastos en energía y mejora la seguridad energética reduciendo la necesidad de importar productos energéticos.
y es por esta razón que muchos países han fijado objetivos de eficiencia energética. Sin embargo, existe todavía una gran proporción de consumo energético que no está cubierta por políticas de eficiencia, lo cual representa un potencial muy grande de mejora. En efecto, en 2015, según el informe de mercado de eficiencia energética de la Agencia Internacional de la Energía, el 70% del consumo energético global no estaba cubierto por políticas de eficiencia. De ahí la importancia de tener datos detallados con el fin de poder estudiar las tendencias de eficiencia energética en profundidad, especialmente para conocer las áreas prioritarias y saber en qué punto nos encontramos, y para fijar los objetivos y para rastrear y monitorizar el impacto de las acciones tomadas. Veamos ahora qué información podemos obtener de los datos habitualmente disponibles, los balances energéticos. La mayoría de los países recopilan estadísticas energéticas básicas sobre producción, transformación y consumo final de los distintos productos energéticos, que se pueden combinar para construir balances energéticos. Los balances energéticos son elementos de información muy valiosos que, combinados con ciertos datos macroeconómicos, permiten calcular indicadores agregados. Por ejemplo, la intensidad energética, la autosuficiencia, la eficiencia de las transformaciones, como por ejemplo la eficiencia de la generación de electricidad, o la proporción del consumo energético final de un sector sobre el total. Sin embargo, los balances energéticos tienen limitaciones en términos de desagregación de datos energéticos. Por ejemplo, en un balance energético, el sector residencial y servicios se presentan como un total. Pero para estudiar la eficiencia energética en estos sectores necesitamos un mayor desglose por uso final. Por ejemplo, el consumo energético para calefacción, iluminación, electrodomésticos, etc. Veamos un ejemplo sobre cómo utilizar los datos del balance energético. El gráfico circular muestra el consumo final total de Estados Unidos por sector en 2014. Observamos que el sector del transporte vial es el mayor consumidor de energía en Estados Unidos. De ahí que probablemente sea también un sector con elevado potencial en términos de ahorro energético a partir de mejoras en eficiencia. Pero, ¿cómo estudiamos la eficiencia energética en el sector del transporte por carretera? Necesitamos datos más detallados, por ejemplo, el consumo por segmento, mercancías o pasajeros, y según los distintos tipos de vehículo, por ejemplo, coches, autobuses, trenes, además de los correspondientes datos de actividad, que midan el servicio ofrecido, por ejemplo, distancia recorrida o pasajeros kilómetros o tonelada kilómetros. Vamos a ver otro ejemplo donde se estudian las tendencias del sector residencial empezando por los datos más agregados para llegar hasta los más detallados. Si analizamos el consumo residencial durante 20 años, tal como muestra la línea azul del gráfico, vemos que en general se aprecia un aumento. Sin embargo, observamos que el consumo per cápita, línea roja, permanece en torno al mismo nivel al final del periodo. Si utilizamos indicadores más detallados, por ejemplo, el consumo de energía para calefacción dividido por viviendas ocupadas o por superficie, podemos observar una reducción drástica durante el periodo analizado. Esto significa que, aunque el consumo energético residencial haya aumentado y el consumo residencial per cápita no haya cambiado, se observan importantes mejoras en eficiencia en lo que respecta a la calefacción. El indicador residencial per cápita no registró ningún cambio a pesar de las grandes mejoras en eficiencia en algunos usos finales debido a un mayor uso de aparatos nuevos, como smartphones, ordenadores, tabletas. En resumen, el uso de indicadores de alto nivel puede aportar mensajes distintos. De ahí la importancia de prestar atención a los datos desagregados utilizados para analizar la eficiencia energética. Veamos un último ejemplo. Este gráfico muestra en su eje Y el cambio de porcentaje anual medio de la intensidad energética entre 1990 y 2010 para distintos países, representado mediante pequeños cuadrados. Centrémonos en el país X y el país Y. ¿Qué país ha reducido más su intensidad energética? Efectivamente, el país X ha reducido su intensidad energética más que el país Y durante el periodo en cuestión. Ahora bien, ¿es correcto decir que el país X ha mejorado más en eficiencia energética? No, no es correcto. Y es que necesitamos datos más detallados para estudiar en profundidad la eficiencia energética.
En nuestro ejemplo, el país Y mejoró más su nivel de eficiencia energética. El descenso más elevado de intensidad energética en el país X se debió principalmente a cambios en la estructura de la economía. Por ejemplo, una proporción mayor en la economía del sector de los servicios, que tiene una intensidad energética menor. Hasta ahora hemos visto lo que se puede hacer con los datos ya disponibles en los balances energéticos. Ahora vamos a tratar de entender qué otros datos necesitaríamos para estudiar la eficiencia energética. Vamos a empezar echando un vistazo a la pirámide que ilustra los datos necesarios para calcular los distintos niveles de indicadores de eficiencia energética. La parte superior de la pirámide representa los datos habitualmente disponibles, por ejemplo, los de los balances energéticos. Estos datos permiten calcular indicadores agregados como la intensidad energética o el consumo energético per cápita. Este nivel de indicadores da una idea general de las macrotendencias, pero no es suficiente para realizar un análisis de la eficiencia energética en profundidad. La parte central de la pirámide corresponde a los indicadores que necesitan datos más desagregados, como el consumo energético por uso final. Algunos ejemplos de indicadores de este nivel son energía consumida para producir una tonelada de acero o energía consumida para calentar un metro cuadrado de edificio. Por último, la base de la pirámide corresponde a los indicadores donde la exigencia de datos es aún mayor, llegando incluso al nivel de los procesos o de los diferentes electrodomésticos, por ejemplo, el consumo de los televisores. Estos indicadores detallados pueden resultar útiles a la hora de monitorizar tendencias muy específicas. Pero, ¿qué es en realidad un indicador de eficiencia energética? Según el manual de la AIE sobre indicadores de eficiencia energética, un indicador de eficiencia energética se define como la relación entre el consumo energético, es decir, la suma de todos los combustibles consumidos para producir determinado servicio o producto, y la actividad correspondiente. Los datos de actividad son específicos de cada sector. Algunos ejemplos serían la producción física de ciertos productos, como el cemento o el acero, la superficie de las viviendas ocupadas o la distancia recorrida por un vehículo. A continuación, vamos a estudiar sector por sector para ver qué tipo de datos sobre consumo energético y actividad pueden ser útiles para crear indicadores de eficiencia energética. Empecemos por el sector residencial. Con vistas a calcular los indicadores de eficiencia energética para el sector residencial, la AIE recomienda recopilar los datos de consumo energético por uso final, es decir, el consumo energético de calefacción, enfriamiento de locales, calentamiento de agua, cocina, iluminación, así como el consumo energético de los distintos electrodomésticos, lavavajillas, televisores, etc. Asimismo, es importante recopilar datos sobre los grados días de calefacción y los grados días de enfriamiento, para corregir el consumo energético de la calefacción y refrigeración teniendo en cuenta la variación de temperatura de un año para otro. En otras palabras, cuando analizamos los indicadores de eficiencia energética para la calefacción y la refrigeración, lo que queremos es observar cambios en el consumo energético debidos a mejoras en la eficiencia energética, no a la mayor o menor temperatura de un periodo dado. En lo que respecta a los datos de actividad para el sector residencial, se puede recopilar información sobre el número de viviendas, superficie residencial de las viviendas o stocks de distintos tipos de aparatos. Y aquí un pequeño ejercicio para revisar lo que acabamos de ver acerca de los indicadores de eficiencia energética para el sector residencial. A la izquierda tenemos el consumo energético para la calefacción o el enfriamiento de espacios residenciales. Y a la derecha tenemos dos opciones de los datos de actividad. En este caso, la superficie residencial es el dato de actividad más apropiado, ya que se trata de calentar o enfriar un espacio dado. Los mejores datos de actividad son el número de viviendas. Que la casa sea más grande o no, no implica que se necesite más agua caliente. La necesidad depende de la cantidad de personas que viven en la vivienda. El siguiente ejemplo es el consumo energético de los electrodomésticos y equipos. Para crear indicadores de eficiencia energética, sería interesante tener datos de actividades adicional, tales como los stocks de electrodomésticos y equipos. De este modo, podríamos calcular el consumo energético medio por unidad de lavavajilla o televisores. Echemos ahora un vistazo a lo que podemos hacer cuando se trata de recopilar datos para el sector servicios. Por el lado de la energía, es conveniente recopilar datos sobre la energía consumida para calefacción, enfriamiento de locales, iluminación
otros usos energéticos en los edificios y otros usos energéticos no relacionados con los edificios, como el alumbrado público. Como datos de actividad en el sector servicios, podríamos necesitar el valor añadido, la superficie del edificio del sector servicios o el número de empleados. El siguiente sector es la industria. En lo que respecta a la energía, en la AIE recopilamos datos para 19 subsectores que siguen la clasificación industrial internacional estándar. Siempre que sea posible, instamos a recopilar datos más detallados, por ejemplo, la energía consumida para producir aluminio o cemento. Respecto a la actividad, nos centramos en el valor añadido creado por un subsector dado. Para ciertas industrias homogéneas, como el papel, el hierro y el acero, también recopilamos datos sobre la producción física. A continuación, veamos algunos de los subsectores incluidos, como el químico y el petroquímico, el hierro y el acero, los metales no ferrosos, así como una desagregación más detallada, por ejemplo, aluminio, cemento, pulpa e incluso papel recuperado, entintado y destintado. Este nivel de indicadores puede utilizarse para monitorizar la eficiencia energética a un nivel muy detallado. Vamos con el último sector, el transporte. Puede parecer un poco más complicado que los demás sectores, ya que aquí hacemos la distinción adicional entre segmentos y modos de transporte. Los segmentos se refieren al transporte de pasajeros y de mercancías, mientras que los modos se refieren al transporte vial, ferroviario, aéreo y marítimo fluvial. En lo que respecta a la actividad para el sector del transporte, lo que queremos ver es la cantidad y la distancia. En otras palabras, cuántos pasajeros o toneladas de mercancías podemos desplazar y cómo de lejos. Se calcula del siguiente modo: distancia total recorrida por todo el stock de vehículos multiplicada por la ocupación en el caso del transporte de pasajeros o por el factor de carga en el caso del transporte de mercancías. Profundicemos un poco en el tema. La eficiencia energética en el sector del transporte consiste en transportar más, es decir, más pasajeros o más mercancías, y más lejos, es decir, a una distancia mayor, utilizando menos combustible. Y aquí la pregunta: ¿es más eficiente energéticamente hablando utilizar transporte público o coches privados? La mayoría de ustedes probablemente responderá que es más eficiente utilizar el transporte público. Y en una situación normal, así es. Pero, ¿qué podemos decir cuando en un país los autobuses van casi vacíos y todos los coches de pasajeros van tan cargados como en la foto? En este caso, los coches privados son mucho más eficientes que los autobuses públicos, según nuestra definición. Este ejemplo subraya la importancia de los datos de actividad, además de los datos de consumo energético. A continuación, veamos cómo se calculan los datos de actividad y estructura. Por ejemplo, stock de vehículos, vehículo kilómetros, es decir, el total de kilómetros recorridos por toda la flota de vehículos, pasajero kilómetros y tonelada kilómetros. Imaginemos que estamos en París y que queremos ir desde la Catedral de Notre Dame hasta la Torre Eiffel. Supongamos que la distancia entre ambos es de 5 kilómetros. Tenemos un sistema de dos vehículos, coche y barco, y ambos recorren la misma distancia. Ahora queremos calcular las siguientes variables: vehículo kilómetros, pasajeros kilómetros y ocupación media, o en otras palabras, la carga media. Vehículo kilómetro es una variable que corresponde al movimiento de un vehículo sobre una distancia de 1 kilómetro. Aquí, con nuestros dos modos de transporte, será la suma de las distancias recorridas por el coche y el barco, 10 vehículos kilómetros. Pasajero kilómetro es una variable que corresponde al transporte de un pasajero sobre una distancia de 1 kilómetro. Por lo tanto, para todos los vehículos de nuestro ejemplo, será la distancia total recorrida por todos los pasajeros, es decir, 6 pasajeros multiplicado por 5 kilómetros da un total de 30 pasajeros kilómetro. Por último, el factor de ocupación corresponde al promedio de pasajeros por vehículo y puede calcularse o bien dividiendo el número total de pasajeros por el número total de vehículos, o bien como un ratio de la variable pasajero kilómetros con respecto a la variable vehículos kilómetros. En ambos casos, el resultado final es de 3 pasajeros por vehículo.
Volvemos a una diapositiva que ya hemos visto anteriormente para subrayar que tanto los datos de consumo como los de actividad implican cierta incertidumbre que influye posteriormente en los indicadores de eficiencia energética, y es importante tenerlo en cuenta. En la última sección hablaremos de qué métodos o herramientas deben utilizarse para recopilar los datos de actividad y uso final de la energía necesarios para los indicadores de eficiencia. En 2009, los países miembros de la AIE convinieron en recolectar nuevos datos para elaborar indicadores de eficiencia energética. Gracias a la cooperación con los expertos internacionales, se elaboró una plantilla Excel fácil de utilizar y actualmente disponible en línea en la página web de la AIE. Mediante esta plantilla, la AIE recopila datos de actividad y uso final de la energía para los 4 sectores: residencial, servicios, industria y transporte. En diciembre de 2016, la AIE publicó por primera vez indicadores de eficiencia energética en el informe titulado Energy Efficiency Indicators Highlights. Este informe también está disponible en línea gratuitamente. A escala nacional, la AIE distingue 4 métodos principales de recopilación de datos. En primer lugar, antes de empezar a recopilar datos nuevos, es conveniente asegurarse de que dichos datos no se han recopilado ya. Por ejemplo, si necesitamos datos de actividad para el sector del transporte, es posible que los encontremos en el Ministerio de Transporte. Si estamos seguros de que los datos no están disponibles, se puede empezar una recopilación lanzando una nueva encuesta. Una opción más barata sería añadir preguntas a una encuesta ya existente. Por ejemplo, añadiendo preguntas sobre usos finales de la energía en el sector residencial en la encuesta de hogares. Otro posible método consiste en medir, lo cual es relativamente costoso, pero eficaz si se quiere medir la eficiencia de un determinado equipo, por ejemplo. El último método es la modelización, que puede ser un método complementario de las encuestas y mediciones, o utilizarse de manera independiente. Por ejemplo, usando los datos de actividad y consumo energético total de los balances energéticos como información para calcular el consumo de energía por uso final. Para ayudar a recopilar datos para indicadores de eficiencia energética, la AIE ha elaborado 2 manuales. El primero, Indicadores de eficiencia energética, fundamentos estadísticos, ofrece orientación sobre cómo recopilar datos. También incluye una compilación de las prácticas existentes en todo el mundo. El segundo, Bases esenciales para el establecimiento de políticas, asesora sobre cómo desarrollar e interpretar los indicadores de eficiencia energética. Ambos manuales están disponibles en el sitio web de la AIE en inglés, español, ruso y chino. Además, para fomentar las recopilaciones de datos sobre eficiencia en los distintos países, la AIE desarrolló una base de datos en línea, en la cual se comparten prácticas procedentes de todas partes del mundo. Esta base de datos es fácilmente consultable por sector, metodología y contenido disponible. Para algunos países puede incluir una copia del cuestionario u otro tipo de documentación. Se trata de una poderosa herramienta que vale la pena consultar antes de emprender toda nueva recopilación de datos, ya que permite ver lo que otros países han hecho y beneficiarse de sus experiencias. Si tienen prácticas que compartir, les rogamos se pongan en contacto con nosotros para que podamos ponerlas a disposición de otras personas. Para concluir, me gustaría destacar algunos mensajes clave. En primer lugar, los datos sobre usos finales y actividades son cruciales para elaborar políticas bien fundamentadas capaces de afrontar numerosos desafíos, tales como el calentamiento global. La disponibilidad de estos datos es esencial para detectar los sectores prioritarios específicos de cada país, para entender las tendencias de eficiencia energética y para monitorizar la eficiencia de las políticas. Por consiguiente, es sumamente importante concienciar a la gente de la necesidad de datos detallados y subrayar los beneficios de las recopilaciones y análisis de datos específicos de cada país. También es interesante sacar partido de la experiencia de otros países y organizaciones, así como contribuir al crecimiento de un conocimiento compartido. Si desean más información sobre las estadísticas energéticas de la AIE, disponemos de muchos recursos útiles. Más abajo encontrarán el enlace para acceder a nuestro manual de estadísticas energéticas, una guía exhaustiva disponible en 10 idiomas. También pueden visitar el sitio web Estadísticas de la AIE,
que contiene una enorme cantidad de recursos como cuestionarios, glosario y documentación relacionada con muestras metodológicas de recopilación de datos. Además, pueden echar un vistazo a las recomendaciones internacionales de las Naciones Unidas para las estadísticas energéticas, que proporcionan un marco metodológico. Muchas gracias por su atención.